Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con mucho cariño y mucho amor para ti. Sabes que estamos muy contentos de tenerte por aquí un lunes más o un episodio más, depende del día de la semana que lo estés escuchando. Y recordarte lo más sencillo y lo de todas las veces, todos los episodios. Primero, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, no olvides seguirme a mí en Instagram o en TikTok como EstefanoDGH, o no olvides seguir al podcast en Instagram como Responsables Podcast, todo junto. También nos puedes encontrar en YouTube como Responsables con Estefano o Responsables Podcast. Suscríbete, deja comentarios y compártenos ahí en YouTube. Y también decirte, ya sabes que la mejor forma de la mejor forma de hacer que este proyecto siga creciendo en este momento es que nos ayudes a compartir. ¿Sale? Compártenos en donde tú creas que es necesario que estos episodios los escuche alguien que tú quieras o aprecies, o simplemente tengas la idea de que necesitan saber algún tema de los cuales manejamos aquí. Y recordarte, ¿no? Sabes que siempre el objetivo y el plan de Responsables es intentar llevarte a ti, a hacerte cargo totalmente de tu vida y que pongas ese cuidado exacto en lo que piensas, decides y haces para que finalmente logres tu mejor versión. Entonces, ese es nuestro objetivo. Aquí vas a encontrar esos temas. ¿Sale, vale? Entonces vamos a darle al episodio de hoy. Fíjate que es un episodio bastante interesante, bastante contento porque el equipo de Responsables, ya saben, la Super Has y un servidor, es más ella, sobre todo, yo me dedico más a esta parte operativa, pero ella me ayudó a pensar varios temas, ¿no? Varios temas de los cuales ustedes de alguna u otra forma han preguntado o creen que se necesita profundizar más, o simplemente son temas de los cuales creemos que ustedes, todas y todos, necesitan para este camino a ser una mejor versión de ustedes y de ustedes mismos y mismas. Así que bueno, hoy vamos a platicar de los límites personales. Y es un tema que es bastante interesante, y creo que es un tema el cual, al menos hablando en temas relacionales, en temas no solamente relaciones con otras personas, sino con objetos, con trabajo, con varias cosas, está en todos lados, está absolutamente casi en todos lados. Creo que los límites personales van extremadamente relacionados con nuestra relación hacia el mundo, sin importar a qué nos relacionamos. Y esto es muy importante, es algo que no nos enseñan en la escuela, es algo que muy pocas veces nos enseñan en la familia. Entonces tenemos que comprender básicamente y tenemos que tener una idea clara de finalmente para qué sirven los límites personales, cómo me van a ayudar y cómo puedo empezar a implementarlos. Y creo que una de las primeras reglas, antes de que pasemos a hablar de estos límites personales, que creo que va a ser importante mencionártelos hoy, creo que lo primero es que reflexiones, es que profundices, que medites muy profundamente de cuál es tu relación con el mundo. En todos tus aspectos, cómo te relacionas con las personas que amas, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, cómo te relacionas con el ambiente, con lo que está allá afuera, con la naturaleza, con el trabajo, con las obligaciones, con las responsabilidades, cómo te relacionas con tus hobbies, cómo te relacionas con lo que te gusta, con lo que finalmente amas y aprecias. Y entonces, una vez que vayas haciendo este ejercicio de conciencia, que yo ampliamente te recomiendo primero que ocupes la meditación de cualquiera de las modalidades que tú prefieras para poder enfocarte básicamente en hacer este review amplio, esta revisión amplia de tu relación con diferentes áreas del mundo. Y yo te recomiendo la meditación, y ya sabes que siempre te voy a recomendar el diario personal. Puedes hacer un ejercicio muy básico en tu diario personal, ya sabes que es imprescindible para cualquier persona que crea en la filosofía de Responsables y en el estoicismo llevar un diario personal. Y puedes hacer un día un ejercicio muy sencillo. Recuerda que el diario personal es un lienzo en blanco para ti. Puedes hacer lo que tú necesites y creas en ese momento.
Y básicamente puedes hacer una pequeña tablita en donde vayas poniendo cada aspecto de tu vida y vayas del otro lado poniendo cuál es tu percepción y cómo te relacionas y cuáles son tus límites, si hay límites o ni siquiera hay límites, si estás sumamente fusionado con esa área o aspecto de tu vida. Entonces, hacer este ejercicio de conciencia, fíjate que cuando en su momento a mí me tocó dar terapia, cuando yo daba sesión terapéutica en su momento, esto era súper importante, que primero reflexionáramos, que primero fuéramos de la mano y fuéramos acompañando a la otra persona a que tuviese una imagen bien clara de cuáles son sus relaciones, cuáles son sus vínculos con el mundo y con las personas, para que a partir de eso nos diéramos cuenta dónde estaba fallando el establecimiento de límites personales. Entonces creo que esto es bien importante que lo hagamos. Y lo puedes hacer tú sencillo, digo, obviamente estar con un psicoterapeuta o un psicólogo o alguien que te ayude en este tema es bastante fundamental e importante, pero lo puedes hacer básicamente solo, ¿no? En un diario personal, en una meditación guiada, en una meditación en silencio, en una caminata en el parque, no sé, tú lo sabrás. Tú, mi querido y mi querido responsable, lo sabrás. Y una vez que hagamos este ejercicio y que tengamos bien claro absolutamente cuáles son nuestras relaciones, vamos ahora sí a poder entender qué tipos de límites son importantes que trabajemos. Y yo te voy a mencionar hoy 5 tipos o 5 áreas de la vida en las cuales tenemos que trabajar los límites, pero hay muchísimas. Pero creo fundamentalmente que estas son las más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de límites necesitas? Y te voy con los más importantes, creo yo. Todos son importantes, pero creo que estos finalmente son fundamental que los tengamos claros y absolutamente bien trabajados, porque esto va a ayudar o a que potencialice nuestra vida en muchos aspectos o que la hunda, por más que nos esté yendo bien. Y es con las emociones, en el área emocional. Entonces, creo que aquí tenemos que entender muchísimas veces que a veces no tenemos límites en la parte emocional. Y una de las cosas que yo más he aprendido del estoicismo y que fielmente sigo practicando es que las emociones en dosis naturales, ¿a qué voy con dosis naturales? En si no tenemos este filtro, este límite personal, nos terminan destruyendo. No me malentiendas, sabes que en muchísimos episodios te he dicho que las emociones son buenas, que fundamentalmente son necesarias y que es una parte milenaria de nosotros, pero lo que no está bien y lo que bajo ningún punto de vista deberíamos de hacer es mantener que las emociones sigan fluyendo y sigan apareciendo y sigan trabajando en nosotros como hace miles y miles de años, sin límites. Entonces tenemos que entender que poner límites en la parte emocional es sumamente importante. Tenemos que entender cómo nosotros descartamos ciertas emociones, cuáles son nuestras limitaciones a la hora de descartar las emociones, cómo trabajamos cuando asumimos cierta emoción, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, cómo lo asumimos. Cómo justificamos o cómo explicamos nuestras emociones. Es bien importante que tengamos un entendimiento de los límites personales, que a veces hay emociones que no necesitamos explicar, que a veces tenemos que entender que estamos tristes, que estamos enojados, que estamos desanimados y que simplemente necesitamos un espacio para poder finalmente refugiarnos y volver a encontrar la calma, pero no. Creemos que tenemos que andar explicando nuestras emociones a todo mundo y justificando por qué nos sentimos mal. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Creo que aquí el tema emocional es una balanza. Si bien te digo al principio, y esta parte es muy estoica de mi parte, tenemos que aprender a dominar las emociones. Esto no significa que tengamos que dejar de sentirlas o que mucho menos tengamos que descartarlas. Y creo que el tema de los límites personales en las emociones debe de ser primero, comprender que tienen una utilidad y que tienen una forma de trabajar, y segundo, que nunca, bajo ningún punto de vista, debemos ni de descartarlas, ni de deflectarlas, que la deflexión es como rebotarlas en un espejo y mandarlas a otro lado, ni de asumir emociones que no sentimos, ni mucho menos de justificarlas, ni mucho menos actuar cuando tenemos una emoción de por medio. Me gustaría decirte que cualitativamente el 99% de los casos en nuestra vida no necesita que reaccionemos automáticamente en cuanto sentimos una emoción. Entonces por eso necesitamos el tiempo y la calma de vida, ¿no? Fíjate que yo estoy intentando hacer un ejercicio últimamente que he sentido varias emociones por algunos cambios en mi vida, en donde en cuanto siento esta emoción intento y veo de qué forma puedo pausar todo lo que tengo a mi alrededor y salgo a caminar.
camino un par de cuadras, un par de metros, si no es que hasta 1 kilómetro. Y en ese momento pongo mi mente en blanco y voy dejando que la emoción se exprese en mí. Nervios, miedo, tristeza, pero no dejo que esa emoción me bloquee. Entonces creo que ese es el límite personal que tenemos que poner. No dejar que las emociones bloqueen nuestras acciones y mucho menos bloqueen nuestro futuro o nuestras metas, ¿no? A veces queremos algo en la vida y sabemos perfectamente que estamos en ese camino de lograrlo. No tenemos desarrollado una paciencia, empiezan a aparecer bloqueos en este camino de éxito, de desarrollo personal y nos frustramos, nos enojamos, hacemos berrinche. Entonces tenemos que entender que el camino al éxito, que el camino a la realización personal es suntuoso, es empedrado, es difícil. Y que si no tenemos esta paciencia y no tenemos estos límites personales con las emociones, vamos a salir perdiendo. Entonces, entendamos que las emociones debemos de limitarlas. Estas son limitaciones que necesitas poner ya. Y te las dejo personales, ¿sale? Vamos al segundo punto, que es el tema material, el tema de las posesiones. Creo que aquí muchos y muchas de nosotros y de nosotras no ponemos límites con lo material yo creo que aquí es como muy blanco o negro. O tenemos excesivos límites o no tenemos absolutamente ningún límite. Y creo que esto es bien importante porque dejarse perder, dejarse ir en lo material o no dejarse ir en lo material también es una causa muy grande de sufrimiento. Entonces tenemos que entender que las posesiones, nuestras posesiones y las posesiones de los otros y las posesiones de todos y todas necesitan tener límites. ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo regalar? ¿Qué no debo de regalar? ¿Qué no debo de derrochar? ¿Qué sí puedo derrochar? Para darnos cuenta que finalmente ese puede ser el origen de muchos de nuestros problemas que nos van llevando a darnos cuenta que en las otras áreas de las cuales vamos a hablar no tenemos limitaciones personales. Entonces creo que es muy importante que entendamos este punto. ¿Hasta qué lugar o hasta qué situación yo debo de poner límites en mis cosas materiales y no dejarnos llevar por lo material? Creo que esto es muy importante. Creo que lo material es fundamentalmente necesario. Creo que vivimos en una época y vivimos en un momento en donde lo material forma parte muy imprescindible de nuestra vida. Pero esto no significa que tengamos que centrar nuestra vida a las posesiones materiales. Esto tampoco significa que tengamos que compartir todo lo nuestro material. O sea, tal vez vas a decir, oye, Estefano, estás hablando como cosas muy incongruentes. No, estoy hablándote desde la posición en la que tú te encuentres y que son dos totalmente diferentes. Hay gente que derrocha y hay gente que lo tiene todo guardado y lo tiene ahí encerrado. Yo te hablo de estos dos puntos. Como te quede el saco, mi querida y mi querido responsable, ¿sale? ¿Vale? Entonces, entender esta parte, ¿sale? Entender que lo material es algo que va y viene, ¿no? Y es algo en lo cual no podemos ni dejar de usarlo, pero mucho menos tenemos que despojarlo a veces también, ¿no? Entonces hay cosas que son esenciales, hay cosas que no, y ahí ese límite lo pondrás tú. Y por eso te digo que pongas límites personales en las cosas materiales, apegado a una filosofía o a una idea de ser funcional, ¿no? Porque, hombre, si ponemos límites personales basados en los gustos o en los placeres, pues sí, nos vamos a ir como locos, ¿no? Pero simplemente date cuenta que es funcional y que no, ¿no? Y que estos límites muchas veces van cambiando y se van ajustando acorde a la época y a la sensación que vamos viviendo, ¿sale? El siguiente punto en donde debes poner límites para bien y para mal es con el tiempo y con la energía. ¿Sale? ¿A qué voy con el tiempo y con la energía? Son estos dos factores no palpables, no observables, pero que son extremadamente necesarios y reales en la vida de todas y todos. El tiempo es limitado y si no sabemos poner límites para ocupar el tiempo de la mejor forma,
bajo ningún punto de vista vamos a llegar ni a la esquina. Y luego con la energía, si también no sabemos cuidar y no sabemos respetar y no sabemos ponerle límites personales a nuestra capacidad de energía, en otras áreas no vamos a rendir ni lo más mínimo. Y creo que para mí esta es una de las áreas más importantes. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, los planes, ¿no? A veces sucede que queremos cumplir todos los planes del universo mientras trabajamos como locos o mientras tenemos muchísimas cosas que cumplir, y pues evidentemente nos vamos dando cuenta que no todos los planes funcionan o se adecúan a nuestro objetivo de vida en este momento. Entonces, empezar a poner límites personales en los planes en los cuales decimos que sí es muy importante. Y hace poco, leyendo a Robert Greene, que te lo recomiendo, o Greene, como lo quieras buscar, había una regla que él decía que es sumamente importante para recuperar el poder personal, y es decir no más seguido. Y creo que este tema con los planes es así. No podemos acceder a todos lados, no vamos a poder cumplirle a todo el mundo. Entonces, entender que a veces tendremos que descartar planes para cumplir nuestras metas o para hacer lo que nos toca es muy importante. El otro tema también con el tiempo y con la energía, sobre todo con el tiempo, es el tipo de favores o el tipo de acciones que accedemos a hacer para y con los otros. Y esto yo lo he estado aprendiendo últimamente. Como te he comentado en los últimos episodios, también he tomado un nuevo trabajo que me tiene muy contento. Pero eso me ha hecho entender que no puedo cumplirle los favores a todo el mundo. Y que no a todo el mundo le tengo que decir que sí. Porque no recuerdo dónde escuché esto. Y volviendo al tema de Robert Greene, cuando tú le dices que sí a alguien, te estás diciendo que no a ti. Cuando tú le dices que no a alguien, te estás diciendo que sí a ti. Y esto es muy importante y sabemos. Y debemos de tenerlo bien claro. Entonces, a veces, pues sí, accedemos a favores o accedemos a hacerle cosas a los demás pues porque creemos que esa es la forma de que le vamos a caer bien o es la forma en la que nos van a querer. Pero creo que es más importante quererse a sí mismo y tener los límites personales muy claros, porque eso te va a ayudar a acceder de manera más sana a relacionarte con los demás sin necesidad de buscar aprobación o de buscar que te quieran, porque ya el amor está dentro de ti y esto es lo que los límites personales generan en nosotros. Y bueno, con la energía, ¿qué te puedo decir? Creo que esto es muy importante y creo que debemos de entender que tenemos también una capacidad muy limitada, ¿no? Y que a veces, pues por más que queremos, y a mí me pasa, ¿no? Luego llego a mi casa después de trabajar, después de hacer muchas cosas y bueno, me gustaría, saben que yo soy fan también de los videojuegos y me gustaría sentarme a jugar mis videojuegos, que tiene tiempo que no lo hago, pero no me da la energía y me frustra y me molesta y hasta cierto punto hasta a veces me hace sentir mal, pero sé que si tengo sueño y me debo de ir a dormir y no debo de tomarme un café o algo para aguantar y jugar un rato, no, pues es mi energía y sin ella no podría ni siquiera ir a la esquina. Entonces entendamos que a veces también tenemos que descartar cosas y esta es una parte de madurar y de ser responsables. ¿Sale? Mi querida y mi querido responsable. El siguiente punto en donde debes de poner límites personales es en la mente. Y esto es sumamente importante. La mente y las emociones son básicamente necesarias para la supervivencia del ser humano. Y aquí también, gracias a los estoicos, he podido aprender muchísimas formas de ponerle límites a la mente. Y el primero es con los pensamientos. Creo que si no le decimos que no a algunos pensamientos, nos terminan hundiendo en depresión y en ansiedad. Hay veces que a través del pensamiento queremos entender o queremos lograr algo y no se puede. Entonces, si nosotros empezamos a limitar nuestro pensamiento simplemente a lo que necesitamos en este momento para enfocarnos y para tener claridad, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder salir adelante. Entonces, necesitas ponerle límites, pero de ya, a tu pensamiento. El otro es a los valores. Creo que si no limitamos nuestros valores no nos vamos a dar cuenta que muchísimas veces eso nos está arrastrando. Y te recomiendo, si no, que ya la viste, mi querido y mi querido responsable, la película de Encanto de Disney. Ayer la pude ver
Y más allá de que es una película muy bonita, muy bien lograda, muy bien hecha, no te voy a spoilear nada, pero básicamente fue un darme cuenta de que muchísimas veces queremos mantener ciertos valores en nuestra familia o en nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta que nuestra energía, nuestra mente, nuestro futuro es totalmente hacia el otro lado. Entonces, a veces queremos cumplir ciertos valores familiares o personales que pues en algún momento se sembraron adentro de nosotros y no nos dimos cuenta. Y no nos percatamos que eso es lo que nos está hundiendo y eso es lo que nos está llevando directamente a la perdición. Entonces, a veces hay que no seguir estos valores personales que nos pusimos hace mucho tiempo porque en su momento nos sirvieron, pero probablemente ahora no. El otro es las opiniones. Debemos de cuidar muchísimo y de limitar nuestras opiniones. Y esto también yo lo estoy aprendiendo. A veces creía que el opinar era libre y que yo tenía toda la libertad de opinar y de decir. Y sí, hasta cierto punto sí. Pero a veces no nos damos cuenta que eso también va mermando y va hundiendo muchísimo nuestra relación con los demás o nuestra relación con nosotros mismos o nuestra percepción y cómo nos acercamos a un tema. Si yo en un momento desarrollo una opinión mala sobre una persona, pues porque alguien me dijo algo, porque yo interpreté algo que me dijo, que hizo esa persona y de ahí le puse la opinión de mala, ya no me voy a poder acercar de la mejor forma a esa persona. Y creo que esto es muy importante para poder seguir adelante y para ir pasando ciertos niveles de la vida. Entonces, limitar nuestras opiniones es muy, muy importante. Y por último, mi querida y mi querido responsable, donde debes de poner límites es en lo físico. Y primero tenemos que entender que sin el cuerpo, sin tener un cuerpo funcional, no vamos a tener nada funcional. Entonces entender que nuestro cuerpo debe y es un templo. Y como cualquier templo debe de ser cuidado, venerado, respetado y honrado. Sin importar la religión que profeses. Casi todas las religiones tienen templos y lugares sagrados. Entonces, entender que nuestro cuerpo es el templo sagrado de nuestra propia religión debe de darte muchísima pauta para cuidarlo, mantenerlo, respetarlo y honrarlo como se debe. El otro tema es los comentarios que hacemos acerca de nuestro cuerpo. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que si no cuidamos y no limitamos los comentarios que hacemos cuando nos vemos al espejo, cuando nos probamos algo, pues por más que no nos guste cómo se nos ve o tuviésemos otra idea de cómo se nos veía, no debemos de ser tan drásticos y duros con estos comentarios acerca de nuestro cuerpo porque van generando y van creando una imagen de nosotros mismos hacia el mundo y finalmente se termina cumpliendo en una creencia autocumplida o autoprofética de que pues me veo gordo y entonces te haces gordo. Y no era porque estabas gordo, es porque así te viste y así te llevaste tú a hacerlo. Entonces, cuidar mucho nuestras opiniones. No seamos amargos y no seamos agresivos con nuestro cuerpo. No ayuda bajo ningún punto de vista en nada. Y bueno, el otro tema, y que creo que esto es muy importante y probablemente algún día hagamos un episodio, es el acercamiento con los otros desde el cuerpo. Creo que el tema sexual, el tema físico es una cuestión bastante interesante de la cual debemos de platicar en algún momento, pero aquí voy a tomar lo que los estoicos decían. No está mal, pero sí está mal que nos aferremos a que eso nos dé felicidad y nos dé calma y nos dé tranquilidad. Y creo que el tema sexual, el tema de los límites con el cuerpo tiene que ser un tema que debemos de revisar constantemente. Si basamos y enfocamos nuestra vida, y esto lo digo como hombres, tal vez aquí vas a decir, bueno, vas a hablar mucho del género, sí, porque me ha tocado vivirlo, porque personalmente lo viví y personalmente lo vivo con muchas de mis amistades. Los hombres nos basamos mucho en la satisfacción sexual y entendemos que a veces el cuerpo, nuestra felicidad va ligada a ese tema o nuestra tranquilidad, y claro que no. Tenemos que entender que no es así. Entonces tenemos que limitar también nuestra capacidad y nuestra desenfrenada sexualidad, porque muchísimas veces lo hacemos sin conciencia y eso nos va metiendo en problemas que no teníamos que estar, desde enfermedades, embarazos no deseados o simplemente infidelidades o agresividades o vete tú a saber. Pero vamos a hacer algún episodio de eso. Mi querida y mi querido responsable, estas son las 5 categorías en las que si no tienes límites debes de ponerlos, pero ya. Límites personales es la primera vía y creo que es la vía más importante a la responsabilidad humana. Nos estamos escuchando el próximo episodio. Cuídate mucho. Bye bye.